Somos Vicente, Estivaliz y Sania, y el dilema ético que nos tocó presentar es el de las tecnologías de la información, que son tecnologías utilizadas para recolectar y analizar datos, y si deberían ser utilizadas para ayudar al proceso de justicia, a cambio de violar la privacidad de la gente involucrada. Yo considero que la privacidad debería ser respetada, porque para empezar, esa información no debería ser recolectada mucho menos por una máquina, por un algoritmo, porque considero que estos pueden recolectar mucha más información que cualquier persona. Para mí se debería proteger el secreto profesional cuando se trata de las tecnologías de la información. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanni y mi postura es que debería privilegiar la búsqueda de la justicia motivada por la teoría ética del utilitarismo. Esta teoría dice que conseguir placer y evitar dolor son los únicos motivos de la acción. En este caso, estos dos aspectos se cumplirían si el profesional que administra la información en una empresa tiene la posibilidad de acceder a información privilegiada y ese privilegio aprovecharlo para usarlo a favor de la justicia. Por ejemplo, una señora que tiene una cámara que permite ver lo que su vecino hace en su patio trasero y ve que el vecino tiene plantas de marihuana. Esto pone en riesgo el vecindario por el peligro que esto implica y ella acude con las autoridades y muestra estas evidencias para evitar que algo malo suceda en su vecindario. Las autoridades hacen lo que se debe hacer y se dirigen a la casa del vecino. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de esta teoría, de cómo este acceso a esta información puede contribuir a la búsqueda de la justicia, buscando la máxima felicidad posible para el mayor número de personas. Pues yo considero que mirándolo como por el lente de la ética de Kant y el imperativo categórico, este, la privacidad debería respetarse, puesto que la vigilancia no es algo universalizable, que quiere decir que no es aplicado a todas las personas de igual manera. Por ejemplo, si yo trabajo por una empresa, mi jefe puede tenerme bajo tanta vigilancia como él quiera, pero yo no puedo saber sobre lo que está haciendo mi jefe y eso genera una, un equilibrio de poder. También considero que no es ético tener ese tipo de vigilancia, puesto a la fórmula de la humanidad, que dice que para que algo sea ético, para que una acción sea ética, debes ver a las personas no únicamente como un medio para llegar a un fin, y mediante las tecnologías de la información se transforman las personas y sus acciones en un simple medio para llegar a un fin que puede ser ya sea conseguir ganancias económicas a base de sus datos o rastrear sus acciones y con eso concluir muchas cosas sobre su vida que violan su privacidad en varios casos. Bueno, en la teoría ética de la deontología se estipula que hay normativas que según la cual existen ciertas acciones que se deben realizar y otras que no se deben realizar, más allá de las consecuencias tanto positivas o negativas que estas puedan traer. Es decir, hay ciertos deberes que se deben cumplir más allá de sus consecuencias. Para la deontología, las acciones tienen un valor en sí mismas, independientemente de la cantidad de bien que puedan producir. De acuerdo con la convicción de que hay acciones buenas o malas en sí mismas, se sigue el deber de realizarlas o evitarlas. Una acción puede ser moralmente correcta, aunque se produzca la mayor cantidad de bien o no se produzca,
porque es justa por sí misma, ¿o no? Viéndolo desde esta misma perspectiva, en el dilema que se está tratando, siendo el proteger o no el secreto profesional cuando se trata de la ciencia de las tecnologías de la información, podemos notar que la primera acción, que es revelar la información de las personas, no es ética. Esto lo podemos decretar, pues en dado caso de que usáramos como referencia la privacidad de un cliente, ya fuese para un abogado, un psiquiatra, médico o cualquier otro profesionista, esta acción es moralmente incorrecta y eso se nota, pues, la acción es incorrecta, pues se ha llegado a un consenso global de que dicha acción es incorrecta y debe tener sus consecuencias para quien la realiza. Normalmente es sometido el profesionista a un juicio ético y puede llegar a ser sancionado en distintos niveles. Puede llegar hasta, un médico puede llegar hasta perder su licencia, por ejemplo. En el momento de esta sanción para el área, en el momento no es sancionada esta misma área de la tecnología de la información, pero el hecho de que haya huecos en la ley no quiere decir que las acciones sean correctas, y desde el punto de vista de la deontología no sería ético utilizar esta misma información. Pues yo pienso que, que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Vicente, de que has dicho. Que la vigilancia no era ética porque generaba un desbalance de poder mediante este tipo de vigilancia como tan amplio, le estás quitando su autonomía moral y su autonomía humana a las personas que tiene cada persona. Okay. Pues yo no estoy de acuerdo con eso porque pienso que, o sea, si tú sabes, por ejemplo, en el ejemplo que yo di, que la vecina sabía lo que el vecino estaba haciendo y que ese vecino estaba poniendo en riesgo todo el vecindario y ella se iba a quedar callada, pues pienso que eso no es lo ético, porque no está viendo por el bien y la felicidad de todos. Sí, pero es que el ejemplo que tú pones es más como una vigilancia personal, y como el problema de este dilema ético es con las tecnologías de información que son capaces de recolectar una cantidad inmensa de datos y sacar sus propias conclusiones que al final terminan afectando de una manera muy grave la vida de una persona. También en el ejemplo que tú das, Xiaña, ¿cómo sabes que la persona que tiene el video no va a utilizar esa información misma para extorsionar a la persona que tiene la planta de marihuana? Porque tú estás poniendo, o sea, tú estás poniendo como referencia de que la otra persona va a actuar correctamente, pero no siempre las personas actúan éticamente. Entonces, Pues sí. si tú no pudieras utilizar eso como prueba, no podrían actuar ni bien ni mal. Pues sí, o sea, así como no todas las personas que tienen acceso a la información, que ustedes dan los ejemplos, pues no todas lo van a hacer mal. ¿Saben? Como si ustedes dicen de que, ay, no, pero todos lo van a hacer mal. O sea, que van a dañar a los demás, pues. Pero entonces, si consideras que que el reportar esto a las autoridades es un principio que es como universalizable, ¿estarías de acuerdo con que te hicieran eso mismo a ti? ¿Qué Contra cosa? que te estuvieran vigilando sin tu consentimiento y que usaran eso para reportar a las autoridades. Pues, por ejemplo, si estoy haciendo algo malo, y si lo dicen a las autoridades, eso puede ayudar, pues sí.
aunque eso te afectara negativamente. Pues sí, o sea, si yo estoy haciendo algo malo, pues tengo que pagar por lo que estoy haciendo mal. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta persona que pues está sembrando marihuana tiene 3 hijos? Mm. Entonces, ¿no crees que cuando lo reportes a las autoridades y las autoridades se lleven a esta persona, ¿no crees que va a resultar en algo mucho peor para sus hijos? Pues sí, pero, o sea, para empezar, no es legal en México hacer eso. Entonces, desde ahí ya. Pero, por Sí, ejemplo, pero la ley no tiene que ser ética. La ley, o sea, la ley no está, se rige por sus propias leyes, su propio código de ética. Aquí estamos hablando si es algo que tú harías personalmente. Lo que tú consideres correcto, no lo que la ley considere correcto. yo creo que no es ético, pues, o sea, no porque la ley, no porque en la ley no esté sancionado, quiere decir que sea correcto. Eh, como, o sea, como la ley no está actualizada hasta el punto de todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y así, porque no ha llegado, o sea, no ha llegado, estamos llegando de hecho a ese punto como breaking point en el que ya tenemos que empezar a ver más por la seguridad del usuario, porque precisamente las mismas acciones que serían sancionadas si se tratase de un profesionista y no de una máquina no son sancionadas, pues. Sí, y otro punto que es importante considerar es que todas estas tecnologías de la información funcionan con algoritmos que en realidad, por la forma en la que son entrenados y así, como no los entrenamos nosotros, se entrenan por un sistema que básicamente se entrenan solos utilizando bases de datos. No sabemos en sí cómo funcionan. Por ejemplo, ha pasado que algoritmos entrenados para detectar pornografía no saben diferenciar entre pornografía y dunas en el desierto. Entonces, si aplicamos esto a algo que va a determinar si alguien va a pasar su vida en la cárcel, ¿no? Considero que no es lo correcto. Pero, por ejemplo, o sea, eh, esos algoritmos son hechos por personas y obviamente no es como que lo ponen y ya lo dejan así de que, pues, todo bien. No lo están checando y así. O sea, como lo que tú dices, pues. Pues es que el punto de un algoritmo es como automatizar un proceso, entonces muchas veces no se va a revisar. Pues sí, lo tienes que revisar. O sea, no lo puedes dejar así nomás. Siempre hay una persona atrás revisando, pues, que todo esté correcto. No, o sea, no la persona haciendo las cosas que se supone que debe hacer eso, pero sí revisando que todo esté bien, pues. Pero aún así, cuando son estos pequeños grupos de compañías que tienen toda esta información sobre ti, a la que tú en realidad no tienes tanto acceso, considero que es algo que no es sostenible, no reduce la humanidad de una persona a estadísticas y datos. También, si vemos en la teoría ética que tú te basas, que es el utilitarismo, que es más como el fin justifica los medios. Eh, o sea, no creo que sea lo correcto, pues. O sea, generalmente la ley, o sea, si matas a alguien, eres un asesino, no importa por la razón que lo mataste, pues el fin no siempre justifica los medios. Sí, tal vez si te justificas
puedes bajar tu condena, pero sigues siendo un asesino, ¿sabes? Mataste a alguien. El fin no siempre justifica los medios y viene a ser lo mismo en la tecnología de la información, pues no porque tú tengas la información puedes usarla de que para, para todo, pues no es ético. Bueno, para mí el uso de la tecnología de la información no es ético y pienso que no se debería usar basada en la teoría del, de la deontología, en la teoría de la ética. Yo considero que no es ética la recolección y el uso de estos datos por tecnologías de la información para los procesos de justicia, porque considero que no es algo que se pueda aplicar universalmente. No, no esté diseñado para ser aplicado universalmente. Este, y además, no considero que el sistema de justicia esté actualizado y que las tecnologías de información tengan como los medios necesarios para poder usarlos de manera correcta. Pues mi conclusión es que sí se debería de usar la tecnología de la información para la búsqueda de la justicia porque es una herramienta muy útil para encontrar la justicia. Eso es todo. Gracias.